Y a esta hora de la mañana vamos a conectar con nuestra primera invitada de la jornada. Es la asambleísta Ana Belén Cordero, que además es vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Asambleísta, muy buenos días, gracias por acompañarnos nuevamente. Buenos días, un saludo a todos los televidentes, muchas gracias por la invitación. Me gustaría iniciar por lo que se está discutiendo estos días en la Asamblea Nacional. Ayer escuchamos a un defensor del pueblo decir incluso que había sido objeto de sustancias psicotrópicas. Ha dicho que lo han intentado drogar y que él iba a denunciar una presunta corrupción. ¿Usted escuchó? ¿Le creyó? Bueno, sí, yo estuve ahí en el momento de las declaraciones del defensor del pueblo y, bueno, también de las declaraciones de su esposa, la señora Schettini, y más allá de creerle, yo creo que eso ya es un proceso que la Fiscalía deberá seguir y avanzar en torno a las investigaciones que se está llevando al interior de su proceso, ¿no? Si es que él hubiese sido sujeto de alguna estupefaciente o algo adicional, ¿por qué no lo denunció en un inicio? Y si hubiese practicado el respectivo examen toxicológico de haber sido el caso, ¿no? ¿Por qué en este momento, cuando se está tramitando el juicio político, entonces él hace este tipo de denuncias, ¿no? Yo creo que ese no es, de hecho, ni siquiera es objeto del juicio en nuestro caso concreto. Lo que él consuma o deje de consumir. En nuestro caso concreto, nosotros debemos comprobar que ha existido un verdadero incumplimiento de funciones al amparo del artículo 78 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Y esto es en torno a que se han utilizado bienes del Estado, esto es el vehículo y por supuesto el personal de seguridad y de transporte de la Defensoría del Pueblo, en horarios fuera de trabajo y, por supuesto, claramente rompiendo el toque de queda que imperaba esos días en el país, ¿no? Desde su posición, usted es juzgadora, ¿no? Yo no voy a pedir que usted emita un juicio porque es parte del procedimiento. Pero habría un incumplimiento de funciones, pero además también, como decía uno de los legisladores que también está impulsando este juicio político, el asambleísta Vanegas, que además no tendría él, digamos, esa honestidad intelectual, por decirlo menos, o ética para defender a los ciudadanos, porque si algo tiene la Defensoría del Pueblo es eso, defender los derechos humanos en general de los ciudadanos, además de haber usado un vehículo del Estado en un momento de prohibición de circular, además de usar a personal de su seguridad, conductores y demás miembros que le acompañaban en eso y los otros atenuantes. ¿Cree usted que se puede configurar ese incumplimiento de funciones? Bueno, eso conforme avanzan las investigaciones, estas comparecencias las estamos tramitando estos días. De hecho, el día de hoy tenemos a la señora Fiscal General del Estado al mediodía, y la señora fiscal nos podrá dar mayores elementos de juicio, no tanto judiciales, sino de juicio, es decir, evidencias necesarias para nosotros poder aportar a las investigaciones y al proceso y al informe que elaboraremos en los próximos días de la siguiente semana. Creo que este incumplimiento de funciones es bastante evidente. Nosotros no debemos y no vamos a entrar, eso han sido claros los interpelantes y nosotros como Comisión de Fiscalización, los 9 miembros también, en el hecho que se está investigando en Fiscalía, que es el presunto abuso sexual de parte del señor defensor del pueblo hacia la pareja del exministro de Salud. Eso es un tema netamente judicial, con un componente delictual y de violación a un bien jurídico protegido por el Estado ecuatoriano, que no nos compete como Comisión de Fiscalización juzgar, ni tampoco componentes de la personalidad, si hubiesen o no delictuales o no del interpelado. Ayer se mencionaba dentro de las comparecencias una perito que pidió el señor defensor del pueblo comparecer sobre el perfil o no delictual que tendría o no el defensor del pueblo. Esos temas son elementos que dentro de un proceso judicial caben completamente, pero dentro de un proceso de fiscalización en la Asamblea Nacional no tienen cabida, ¿no?
Asambleísta, de acuerdo al procedimiento parlamentario, estas comparecencias y elementos de juicio que ustedes van adquiriendo les va a tomar un tiempo para ya presentar ante el Pleno del Parlamento ya el juicio formal. ¿Cuánto tiempo podría tomar esto? Sí, nosotros terminamos las comparecencias, tanto las solicitadas por el interpelado como las solicitadas de oficio por nosotros el día sábado en horas de la noche, y desde ahí empiezan a contar los 5 días que tiene la Comisión de Fiscalización, esto es hasta el próximo jueves, para emitir el informe respectivo. En caso de que no lo tengamos completo, podemos solicitar una prórroga de 3 días adicionales para entregar este informe en el Pleno de la Asamblea Nacional, esto es hasta el día domingo de la siguiente semana, con lo cual, una vez recibido por parte del Pleno de la Asamblea Nacional, la presidencia de la Asamblea Nacional, la señora presidenta convocará respectivamente a la sesión donde se conocerá el veredicto final, ¿no? Ya en otros temas que tienen más que ver con el ámbito administrativo del Parlamento, no sabemos si el titular de la comisión podría ser suspendido. Parece que por ahí va la resolución del CAL, del Consejo de Administración de la Legislatura, por esas discrepancias o acusación directa que ha tenido con uno de los asambleístas. ¿Qué pasa si el señor Villavicencio es suspendido? ¿Usted presidiría la Comisión de Fiscalización y sería quien sustente el juicio al señor Carrión de aquí a unos 15 días? Bueno, ese proceso está tramitándose en el CAL. Entiendo yo que calificaron recién hace poco la queja o la denuncia presentada por el asambleísta Vanegas. Avanzará su curso y su proceso, y luego de ello yo tengo la facultad de suplir al presidente de manera temporal hasta que se resuelva la causal de suspensión. En este caso, si es que es una suspensión de 30 días, pues presidiré la comisión durante aquel tiempo, y luego de ello él probablemente retorne ya a su cargo, y en caso de que así no sea, deberá tomarse una nueva votación al interior de la Comisión de Fiscalización en función de las nuevas autoridades de la Comisión de Fiscalización, si es que aquello llegase a ocurrir, ¿no? Asambleísta, he visto que usted ha publicado algunas informaciones respecto a pedir cuentas a algunas instituciones, entre ellas algunas universidades públicas, pero también a FLOPEC. ¿En base a qué información preliminar usted desea la comparecencia de los funcionarios de FLOPEC? Sí, nosotros recibimos a la señora gerente general subrogante Pilar Ferri hace aproximadamente 10 días en la Comisión de Fiscalización para que rinda cuentas de las estrepitosas pérdidas que está teniendo la empresa FLOPEC, no solamente en el gobierno anterior, sino ya en este gobierno. De hecho, el año anterior, un año de pandemia, un año complicado económicamente y en cuanto a lo sanitario para el país y para el mundo, el año 2020, FLOPEC tuvo ingresos de aproximadamente 55 millones de dólares. Sin embargo, para este año, FLOPEC registra a cierre de julio de 2021 menos 4 millones de dólares. Esto debo aclarar que FLOPEC tiene el monopolio estatal del traslado, del flete del crudo a nivel nacional. Esto es, no sale un barril de petróleo del Ecuador, sino es a través de FLOPEC. Sin embargo, la señora gerente se da el lujo de bajar y bajar tarifas en desmedro del Estado ecuatoriano, asumo yo, por los conflictos evidentes de interés que tiene ella y su anterior gerente comercial, Pedro Pérez Moya. ¿Podría ser un poco más específica a qué conflicto de intereses se refiere? Por ejemplo, la señora Pilar Ferri trabajó 2 años en la empresa Cape Tankers. La empresa Cape Tankers es un cliente de FLOPEC. También el señor Pedro Pérez Moya, su gerente comercial hasta junio de 2021, renunció por motivos personales a la empresa y hoy trabaja en un broker que es el intermediario entre FLOPEC y los clientes, que es el broker principal de la empresa Trafigura, a la cual le han bajado tarifas hace 3 semanas y esta semana acaban de bajarle más las tarifas. Las tarifas en baja lo que repercuten es en los ingresos, ¿no? Asambleísta, respecto a las universidades públicas, sobre todo aquellas universidades denominadas emblemáticas en el gobierno del señor Correa, Yalchay, Iquiam, de las Artes, etcétera, etcétera, han tenido, por decirlo poco, una administración y una gestión que no dice de esa inversión millonaria que se hizo en ese gobierno. Pero también hay un tema fundamental que no he escuchado, por lo menos algunos parlamentarios, y no sé si también su inquietud vaya por ahí.
es que hay muchos docentes en esos programas denominados Prometeo, que el señor Correa hacía traer docentes de Venezuela y de Cuba con el justificativo de que no había ese nivel de preparación de los docentes ecuatorianos para llenar algunos cupos y plazas. Pero hay denuncias que esos docentes universitarios utilizan la cátedra para también hablar de su ideología y por supuesto también de su militancia en la izquierda, y las aulas universitarias no necesariamente, si son con dinero público, son para eso. ¿Podría ir también por ahí su solicitud de información a esas universidades? Bueno, en realidad esa solicitud de información, aunque usted tiene toda... Disculpe, me entró una llamada y se cortó. Decía, esa solicitud de información, aunque usted tiene toda la razón, en algunos casos podría un poco pecar de xenofobia, llamemos así, porque la nacionalidad de los docentes no influye en cómo dictan la cátedra, pero yo entiendo plenamente, de hecho he recibido centenares de quejas de distintos ciudadanos por redes sociales, en mis oficinas, en mi despacho, quejándose de este tinte ideológico claramente de adoctrinamiento en las universidades emblemáticas, en las universidades públicas de nacionalidad cubana y venezolana. Yo voy a ser muy enfática en mis investigaciones en torno al rendimiento académico que tienen que presentar las universidades, independientemente de la nacionalidad de sus docentes, ¿no? Yo creo que eso debo dejar un poco de lado, y un poco también saber cómo han utilizado el recurso público. Yo creo que si se ha utilizado de una buena manera el recurso público, luego ya el ente regulador concreto, que es el Consejo de Educación Superior, podrá ya entrar en estos temas mucho más de fondo que le corresponden al ente regulador, ¿no? Ya entrar en temas de qué es lo que se dicta en la cátedra y cómo se lo dicta como asambleísta, no es tanto en mi competencia. Entiendo su preocupación, que es la de la mayoría de los ciudadanos, ¿no? Concuerdo con usted, asambleísta no es un tema de nacionalidad o ciudadanía, sino de una buena gestión de un docente que efectivamente, como usted bien ha dicho, no puede adoctrinar si está enrolado en una universidad pública, pero efectivamente eso lo dirán las autoridades. Finalizo con esto, asambleísta, estos problemas internos que sobre la asamblea le golpean muchísimo a su imagen, escándalos con un asambleísta por unas palabras dichas en un mitin, unos supuestos chats y presuntas pruebas de aparente tráfico de influencias y repartición de cargos, como se le quiera denominar. Dañan más la imagen de esta nueva asamblea que en más de 3 meses pues intenta estar al nivel de sus electores, porque los mandantes así lo establecen. ¿Cree usted que está distrayendo mucho a la opinión pública estos escándalos y no vemos realmente el objetivo real que tiene que tener la legislatura, que es esa, la de fiscalizar y aprobar leyes? Totalmente. Yo creo que los escándalos no son de tapar, no son de esconder, hay que denunciarlos, hay que hacerlos públicos. Sin embargo, estos escándalos están impidiendo que los asambleístas que trabajamos de domingo a domingo, de 8 a 8, que nos encontramos trabajando en pro de lo que nos ha elegido el pueblo, es decir, legislar y fiscalizar. Siempre digo en los medios de comunicación que si nos dedicamos a hacer para lo que fuimos electos, a trabajar en legislación y a trabajar en fiscalización, no hay tiempo de nada más. No entiendo a qué momento se dedican a hacer estas otras actividades. Si nos dedicamos a ello, cumplimos con lo que debemos hacer, con el mandato de los ecuatorianos. Sin embargo, eso empapa y ensucia y mancha el nombre de los demás asambleístas que no estamos dentro de esas incursos, dentro de esas actividades. Nos ha generado mucha molestia, y por eso nosotros también, y el jefe de nuestra bancada lo ha dicho, en caso de haber casos al interior de nuestra bancada, iniciaremos una depuración interna, pediremos cuentas, investigaremos en caso de que así sea, ¿no? Asambleísta, estoy contra el tiempo, pero le quiero agradecer, muy gentil. Encantada, buenos días. Gracias a la asambleísta Ana Belén Cordero, es vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, asambleísta por Creo, a propósito de esto que está tramitándose en la Comisión al juicio político del Defensor del Pueblo, Freddy Carrión. 7 de la mañana, 20 minutos. Vamos a la pausa. Hablaremos más adelante también con el subsecretario del Servicio de Gestión de Riesgos y el papel que cumple esta unidad de servicio a la comunidad a propósito de gestionar los riesgos, tanto inundaciones como también
la colaboración que han tenido en esta época de pandemia. Esto es El Telediario, la televisión pública. Volvemos. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter.